Ok, estamos. Nada más como aclaración, pero ya se lo dije a Adler y a Elena, pero no he tenido tanto chance como de ponerme a hacer los retoques como estéticos finales a la presentación, pero ya más o menos tiene el contenido, digamos, que contenido final que quería, o que por lo menos el mínimo que ocupo para lo que es hacer la presentación. Entonces, por cualquier cosa, sé que en términos estéticos van a ver como funciones, ¿verdad? Pero ya lo hago, digamos, entre hoy, mañana, y de fijo ya el día de la defensa, de fijo ya va a estar para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿listo? Ok, sí. ¿Cuánto tiempo le dan? Entre 20 y 25 minutos. Yo también tengo que ver cómo lo hago eso porque he estado dudando un poco más, pero ya, igual ya lo he ido bajando con el tiempo, pero todavía tengo que bajar un poquito más incluso de tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ok. Me diga. ¿Ok? Ok. Sí. No, está bien, ya empezamos con la presentación de David Solano como ensayo de la defensa de tesis. Adelante, David, cuando esté listo. Ok. Bueno, buenas tardes. Hoy voy a presentar mi trabajo final de graduación, el cual se titula Papel Ginecológico y uso diagnóstico de biomarcadores salivales para la enfermedad periodontal, revisión biológica. Para comenzar, tenemos que situar el marco de qué son las enfermedades periodontal. Esto va a ser un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por una etiología infecciosa, en donde va a haber afectación de los tejidos de soporte de los dientes, como pueden ser las encías, los ligamentos periodontales y también el hueso. Entre estas enfermedades existe, por ejemplo, el caso de la gingivitis, la cual va a ser la presentación menos severa. Esta solamente va a tener afectación de las encías. Es la enfermedad periodontal más prevalente a nivel mundial y puede tener progresión a formas más severas, como es el caso de la periodontitis, en donde no solamente va a haber afectación de las encías, sino que también se va a ver afectado el ligamento y el hueso alrededor de los dientes. Como les mencionaba, es una forma más severa de las enfermedades periodontales, puede tener una presentación crónica o agresiva y es una enfermedad que no es prevalente en países que están en vías de desarrollo. También está el caso de la periimplantitis, la cual es muy similar al caso de la periodontitis, sin embargo la inflamación está alrededor del queso implante. Con respecto a Costa Rica, el estudio más grande que se ha realizado es en la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde con una muestra de 105.075 participantes se determinó que el 35,36% presentan algún tipo de enfermedad periodontal y 6,36% tienen algún tipo de enfermedad asociada a estas. Bueno, respecto a su etiología, yo les mencionaba que es de tipo infeccioso, comúnmente por infecciones bacterianas, debido a la pobre higiene dental que puede presentar la persona. Hay ciertos factores de riesgo, como pueden ser otras enfermedades como diabetes, obesidad, o enfermedades sistémicas inclusive. Respecto al diagnóstico actual, este es principalmente dado por mediciones clínicas, como es la profundidad de sondaje, que mide la distancia que hay entre el margen de la encía hasta el fondo del bolsillo periodontal, que es el espacio entre el diente y la encía. Entre más afectado esté la persona, va a ser mayor esta profundidad. El nivel de inserción clínica va a corresponder a qué tan sujeto está el diente a los tejidos de soporte, donde va a estar disminuido en el caso de enfermedad. El sangrado al sondaje, que va a ser básicamente que tanto sangra la encía al sondear la zona, y va a estar aumentado en los casos donde hay una pobre higiene bucal. Y las radiografías que son muy importantes para lo que es las lesiones óseas en el caso de la periodontitis particularmente. Como podemos ver, son mediciones bastante subjetivas, son bastante complejas, requieren la atención de un especialista y realmente son bastante individuales, no son un test o una prueba que se pueda aplicar a gran cantidad de personas al mismo tiempo o de forma rápida. Por lo cual surge objetivo general de esta revisión, el cual va a ser sintetizar el conocimiento acerca del uso de diagnóstico y rol biológico de biomarcadores que se pueden encontrar en la muestra de saliva para la enfermedad periodontal como un posible método diagnóstico alternativo a las mediciones clínicas. Cuanto a los objetivos específicos que van a ser remarcados a lo largo de 3 capítulos, tenemos el recopilar los usos diagnósticos que ha tenido la muestra de saliva en el ámbito de esta enfermedad, también identificar los biomarcadores
marcadores que se pueden encontrar en saliva que tienen algún potencial su diagnóstico para las enfermedades periodontales. En el caso de correlacionar los biomarcadores salivales con los procesos bioquímicos y biológicos involucrados en la generación de las enfermedades periodontales. Para abarcar estos objetivos, para realizar estos objetivos, lo que se hizo fue revisar diferentes bases de datos, como es el caso de Embase, Wiley y OBIDNFI Plus. Para cada uno de estos se generaron diferentes algoritmos de búsqueda según los requisitos o los mecanismos que utiliza cada base de datos y según lo que se buscaba abarcar en cada capítulo. Algunas de las palabras claves que se deben utilizar son, por ejemplo, saliva, adulto, enfermedad periodontal y humano. Y en cuanto a criterios de exclusión, tenemos lo que son las patologías, pueden ser diabetes o, por ejemplo, enfermedades coronarias. Sí, Sí. Pero habla de cómo se está claro. sí, Carlos está pero conectado, está- Carlos no. solo Carla, pero todos los demás micrófonos y parlantes están cerrados. Pero puedes subir el volumen y luego se lanzamos para ver si se conecta. ¿Cuál es? Hola, hola. En la radio. Ahí está, ahí está. Sí, es lo que hacemos nosotros para los eventos de nosotros que quedan bien grabadas. Ahí. Dale una prueba con Carla, pregúntale si estos son. Se escucha un poco, pero sí se oye eco. Hace un rato se escuchaba mejor. En los momentos de la carrera del niño, como todo lo que llevaba pensando. Habría que cerrar ese micrófono. No, porque este es el de... Ah, ese es el Creo que escuchaban el nuevo que escuchaban nosotros. Pero ahorita ya no está escuchando eco, sí. No, ahorita ya no escucho eco. Mientras hacemos las pruebas de sonido. Ahora escucho bien. Sí, nada más se escucha bajito, entonces no sé si le pueden subir el volumen al micrófono. O que le suba a ella. No, es para las frecuencias. Cuando dice audio. Es el sistema de las Aquí estamos. Son pues, device. Ah, no, ya serán todo. Ya está todo. Entonces, nada más que lo hable más cerca. Ok. Ahí lo escucha, Carlos. Sí, ahí se escucha bien. Gracias, sí, gracias. Continúo. Yo le puedo hacer tiempo para que no se... Ya, ok. Entonces, como les mencionaba, temas de criterios de solución, tenemos el caso de otras patologías, como pueden ser patologías coronarias o de diabetes. En este caso, no se contemplaron lo que es este estudio.
Tampoco la población pediátrica. Esto está centrado principalmente en personas adultas, porque, por ejemplo, existe la pancreatitis juvenil, lo cual no está tomado en cuenta dentro de lo que es esta revisión. O los estudios en animales, que también que es un campo que se está importante y no está tomado en cuenta dentro de los artículos revisados. Entonces, bueno, para empezar, tenemos el capítulo sobre el uso de saliva para el diagnóstico de enfermedad prenatal. Primero que nada, debemos saber cómo se forma y cómo se forma la saliva comúnmente. Esta va a estar dada por diferentes glándulas salivales que están en la boca y van a estar muy influenciadas por lo que es la sangre, de la cual va a provenir muchas de las proteínas, electrolitos, carbohidratos, e incluso también va a haber una gran composición bacteriana que le da una composición muy variable a lo que es la saliva de cada persona. En cuanto a funciones fisiológicas de la saliva, tenemos las principales que son digestión y deglución, pero también puede funcionar como un medio de comunicación intercelular para vesículas que viajan de una célula a otra, o incluso como barrera contra infecciones con diferentes proteínas microglicidas como son las inmunoglobulinas o la lactoferrina. En cuanto a su muestreo y manejo de la saliva como una muestra clínica, hay diferentes metodologías y esto va a depender de lo que se busque al final, como es la salivación pasiva, el enjuague bucal o aparatos de recolección, que cada uno va a tener sus ventajas y diferencias a la hora de aplicarlas, como es el caso de, por ejemplo, la cantidad de volumen de muestra. También existe la muestra estimulada o la no estimulada. Para el caso de la muestra estimulada, que esta va a consistir en la adición de, por ejemplo, ácido cítrico para estimular la salivación de la persona o a través de la estimulación mecánica, como es el mascado puede ser, por ejemplo, parafilo. En cuanto a ventajas de la saliva como muestra diagnóstica, tenemos que es una muestra que es poco invasiva, no es invasiva del todo, también es fácil de recolectar, representa un bajo riesgo que se contamine esta muestra, también representa un bajo riesgo infeccioso para las personas que la manipulan, no requiere personal entrenado y puede ser un indicador de enfermedades sistémicas, como es el caso de las mediciones de cortisol cuando se sospecha de síndrome de Cushing. Sin embargo, no todo es bueno. También existen las desventajas asociadas a esta muestra, como es el caso que les mencionaba anteriormente de la composición variable, no solamente entre distintas personas, sino también entre la misma persona, lo cual hace difícil hace difícil establecer un rango de referencia para diferentes analitos. También está el caso de que pueden haber interferentes con diferentes metodologías, como es la reacción en cadena de la polimerasa, o inhibidores de sustancias de interés, como es, por ejemplo, los inhibidores de metaloproteasas, que pueden reducir sus mediciones a la hora de tener como blanco de determinación. También puede suponer una fuente de contaminación para otro tipo de muestras, como es el líquido credicular inhibidor, la cual va a ser una muestra más invasiva y la saliva puede suponer una contaminación en el caso de que se recolecten de manera simultánea. Y la baja concentración de analitos también corresponde un reto a la hora de utilizar esta muestra por el tipo de metodologías tan sensibles que van a ser necesarias para que sea adecuado. En cuanto a aplicaciones de diagnóstico que se han realizado hasta este momento, tenemos el grupo de las microbiológicas, las cuales se basan principalmente en metodologías como la PCR, el cultivo o la determinación de enzimas bacterianas. Como podemos ver, esto lo que va a en lo que está fundamentado es el reconocimiento o la identificación de bacterias, de la presencia de bacterias en lo que es la cavidad oral de la persona. También tenemos las metodologías proteicas que se basan en inmunoensayos y la química seca. Caso de inmunoensayos, principalmente dirigido a inmunocromatografías, como pueden ser metaloproteasas, como la MOP8 o la 9, de las cuales vamos a hablar más adelante. Química seca, más que todo lo que se ha realizado son como extrapolación de métodos, como por ejemplo de las metodologías de tiras de orina, probarlas en la muestra de saliva, para determinar lo que es hemoglobina o sangre, o incluso sangre oculta en saliva. Los métodos físico-químicos que principalmente que van a detectar, el sensor óptico, sí. No tienen número, ¿verdad? Pero Los slides. Sí, no, al menos dentro de las slides no le puse número. Ok. El sensor óptico lo que va a determinar es el pH de la saliva y los microchips van a detectar los diferentes analitos, como por ejemplo es el caso del amonio. Esta muestra
se cuenta con varios desafíos de cara a la su implementación en el futuro, como es el tema que les hablaba anteriormente de los valores de sensibilidad y especificidad que no son de momento adecuados para un ámbito clínico. Tampoco hay uso técnicas para diagnóstico aprobadas por entes reguladores como es la FDA o el CLIA. Si bien sí hay otras metodologías aprobadas para saliva, no para la detección de enfermedad periodontal. A su vez también, y bueno, eso es lo que lleva a que de momento se mantengan las pruebas clínicas como estándar diagnóstico para el enfermedad periodontal. Ahora vamos con lo que es el capítulo 2, sobre biomarcadores salivales estudiados en la enfermedad periodontal. Vamos a iniciar con lo que son los biomarcadores microbiológicos. Se pueden clasificar, digamos, en dos tipos: los que identifican presencia de alguna bacteria o componente bacteriano, como son las proteínas de Prochyromonas gingivalis y su fusobacteria. También está la detección directa de fusobacterium nucleatum, Prochyromonas, Protella, Tannerella, que va asociado a la presencia con la aparición o la presencia también de enfermedad periodontal. Sin embargo, se ha visto que el mejor indicador de esto es la disbiosis en la población bacteriana. A su vez, también el virus del herpes se ha podido asociar su presencia con la aparición o el estado de enfermedad periodontal en una persona. Van a ver otro grupo que va a ser el caso de las que se encuentran aumentadas, en donde van a estar este tipo de microorganismos, tanto de las sanas como con enfermedad periodontal, pero van a estar en una mayor cantidad en las personas con enfermedad periodontal, como es el caso de el Actinomyces decumbens, o las poblaciones de arqueas, que como un todo se encuentran aumentadas. Respecto a marcadores propios del hueso, vamos a empezar con lo que son los proteicos. Para el caso de la enfermedad de la periodontitis, marcadores que muestran aumento son principalmente interleuquinas, normalmente asociadas con inflamación. Está la excepción del caso de la interleuquina 10, que más bien es una interleuquina que se asocia con propiedades antiinflamatorias, pero luego la interleuquina 1 beta se asocia con propiedades inflamatorias, con la interleuquina 6. También está el caso de las quimiosinas, que van a estar aumentadas. Proteasas de matriz extracelular también van a encontrar aumentadas, como es el caso de la MMP8 o la 9. Algunas enzimas que se utilizan en el contexto de otras enfermedades como la hepática, que son la STALT o la LDH, también se han visto que pueden estar aumentadas. Casos de proteínas que se asocian con lo que es la destrucción ósea o la remodelación ósea, como el Bragg ligando o la asterrectina, también se ha visto que presentan un aumento en las personas que tienen la enfermedad de periodontitis. Otro tipo de sustancias, como el LFA1, que va a ser una adhesina, que vamos a ver que después permite la extravasación de neutrófilos al sitio de infección, se encuentra aumentada, o los receptores de inmunidad final. Por parte de las proteínas que se encuentran en disminuidas, tenemos el caso, se repite aquí la interleuquina 10, dado que en los estudios se ha visto aumentada en el disminuir. El OPG, que es la osteotegerina, que más bien se asocia con evitar la resorción ósea, se encuentra disminuida. Y llama la atención el caso del C3, C4 o la proteína C. Uno esperaría que al ser proteínas de inflamación, en este caso también se encuentran disminuidas. Respecto a la gingivitis, en este caso solamente tenemos proteínas que se encuentran aumentadas individualmente con la gingivitis, como es el caso de la albúmina, la hemoglobina o la interleuquina 40. Ahora, para lo que es la enfermedad periodontal, la cual engloba tanto gingivitis como periodontitis, tenemos el aumento principalmente de citoquinas que van a ser inflamatorias, como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 17, el TNF-alfa. También tenemos el caso de quimiosinas para activar prófagos, MAP, el BCF o el MIP1-alfa, y proteínas que se asocian a la resorción ósea, como el IZDP o la osteocalcina también. Y caso de las inmunoglobulinas por la IgA, por el otro lado tenemos proteínas que disminuyen, como es el caso otra vez de la interleuquina 17. Esto vuelve a suceder el fenómeno de que en algunos estudios se ha visto aumentado, que no se ha visto disminuido. El caso de la melatonina, que se asocia con propiedades antioxidantes, y el DELU, que más bien lo que va a hacer es la inhibición de las bases de neutrófilos hacia el sitio de ejecución.
Respecto a lo que son vesículos de excreción, lo principal que se ha logrado ver son proteínas que se encuentran aumentadas o expresadas de manera diferencial en pacientes con periodontitis. Se han encontrado hasta 23 tipos de proteínas y en personas sanas se han caracterizado 58 que están más prevalentes, como son los que expresan en personas que están sanas. Respecto a los componentes estructurales de las vesículas, el CD9 y el CD81 se encuentran en menor cantidad de las personas que tienen enfermedad periodontal, y el ARN mensajero, que puede estar contenido en las vesículas de la muerte, del ligando de muerte programada celular, que se encuentra en mayor cantidad en el caso de las personas con enfermedad periodontal. Respecto al ARN que se puede expresar diferencialmente en saliva, vamos a tener el aumento de diferentes microARNs, también ARN mensajeros de acetinasas de histonas y nucleósidos que se encuentran de manera individual, como la citidina, inosina o la glipsina. En el caso de la disminución, va a ser principalmente lo que son los ARN mensajeros de acetinasas de histonas o nucleótidos individuales como M6AR. Respecto a productos de metabolismo oxidativo, lípidos u otros componentes estructurales, tenemos el caso primero de la periodontitis, donde vamos a ver un aumento en sustancias que se relacionan al estrés oxidativo, como es el malondialdehído, el óxido nítrico o el óxido trimetilamino. También vamos a tener el caso de la hormona cortisol, electrolitos como el sodio y el potasio, o productos metabólicos como el etanol. En cuanto a la disminución, tenemos el caso de la lipocina, el cual va a ser un inhibidor de la inflamación y va a ser un mediador lipídico. Respecto a la enfermedad periodontal como un todo, tenemos el aumento de la prostaglandina, que sabemos que va a estar muy involucrada en los inflamatorios, y más bien disminución de la microoxidasa, que se asocia con funciones antioxidantes. En cuanto a poblaciones celulares que se han estudiado en saliva, se ha visto que por medio de citología de flujo hay un aumento en los linfocitos B, células NK, linfocitos CD4 y CD8 en personas que presentan enfermedad de su tejido de soporte dental. Incluso se ha llegado a estudiar cultivos de células epiteliales de personas con enfermedad periodontal y personas sanas, en donde se ha visto mayor secreción de citoquinas inflamatorias en el caso de personas que padecen de la enfermedad. Respecto a la asociación que tienen estos biomarcadores, dado que no solamente es relevante si se elevan o disminuyen, sino también es importante poder relacionarlo con las clínicas de las que les hablaba al inicio. Tenemos que lo que son citoquinas inflamatorias usualmente se asocian a una profundidad de sondaje aumentada. Lo que es el cortisol o la cromogranina A se asocia a la pérdida dental y profundidades de sondaje también aumentadas. Hay algunas que permiten monitorear la efectividad del tratamiento, dado que van a disminuir según el tratamiento vaya funcionando o no, como es el caso de la interleucina beta, el BAFA o el AMP8. Incluso se ha visto que la combinación de diferentes biomarcadores en realidad va a ser más robusto y más adecuado para lo que es el diagnóstico, no solamente la evaluación de uno solo. Por ejemplo, se han visto buenos resultados de exactitud al combinar los resultados del interleuquina 1 beta, del interleuquina 6, del interleuquina 1 alfa, el MMP8. Y algunos van a tener función en la detección temprana, como es la interleuquina 1 beta o el ANSA1, que es un caso especial, dado que se ve aumentado en, por ejemplo, en hijos de personas que han padecido enfermedad periodontal, lo que podría suponer o podría ser pensar que estos niños vayan a tener una predicción al futuro a partir de este tipo o de este grupo de enfermedades. Ahora vamos con lo que es el capítulo 3, sobre el rol fisiopatológico en la enfermedad periodontal de biomarcadores en saliva. Para empezar, bueno, yo les mencionaba que la etiología es microbiana, es infección. Las bacterias van a expresar diferentes factores de virulencia que van a permitirles generar la infección, como es, por ejemplo, la presencia de glicopolisacárido, también la capacidad de realizar factores de complemento o elevación de citotoxicidad mediada por anticuerpos. Tenemos el tema de la versión inmune, porque algunos van a ser fagocitados y van a evitar las vías fagocíticas de destrucción de la bacteria, de modo que se mantengan atentos de los sitios. O, por ejemplo, van a estimular la producción de citoquinas antiinflamatorias, de modo que la respuesta inmune se va a disminuir.
Las bacterias van a llevar a una inclusión indirecta de lo que es la resolución ósea por medio del estímulo de producción de citoquinas inflamatorias, que eventualmente tienen efecto neto a un aumento en la resolución ósea. Y no solamente las bacterias tienen un rol en la partir de la enfermedad, sino que se ha visto que el virus del herpes puede inducir la activación de los PRRs. Ahora bien, en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, vamos a hablar de que la bacteria va a estimular lo que son los online receptors, que son los receptores uno de los principales receptores de la inmunidad innata, principalmente en células como macrófagos, o mastocitos o las células epiteliales, lo cual va a llevar a una secreción de diferentes mediadores mediadores inflamatorios, como son las prostaglandinas o las interleuquinas o el factor de necrosis tumoral alfa. Estos van a llevar a diferentes funciones, como la inhibición de la secreción de inmunoglobulinas de linfocitos B, en los casos en donde están en altas concentraciones. Cuando están en bajas concentraciones, más bien logran la inducción inflamatoria, más bien mayor producción de estas inmunoglobulinas. Por otro lado, van a aumentar lo que es la extravasación de leucocitos hacia el tejido, llevando a la expresión de, por ejemplo, adhesinas como la LFA1, que va a permitir el paso del neutrófilo del capilar hacia el tejido. Van a estimular también las funciones y la diferenciación de linfocitos hacia el linfocitos TH1 y TH17, que están muy asociados a las respuestas inflamatorias y de defensa. Los linfocitos TH17, principalmente coordinando la respuesta a partir de lo que son los neutrófilos por medio de la interleuquina 17, los cuales van a generar un aumento de la concentración y van a liberar metaloproteases y van a generar un estado oxidativo en la zona, de manera que eliminen a la bacteria, pero también va a tener el efecto colateral de un daño en el tejido. Por parte del linfocito TH1, lo que va a liberar van a ser principalmente quinosinas y más citoquinas inflamatorias, de manera que aumente la respuesta inflamatoria. En donde también van a tener un efecto sobre lo que son los fibroblastos, que a su vez también van a secretar más mediadores inflamatorios y van a inhibir lo que es la formación de matriz extracelular. Entonces, con un daño se está dañando la matriz y no se está produciendo nueva matriz. No solamente participan en moléculas inflamatorias, como vimos anteriormente, hay varios mediadores antiinflamatorios. Estos van a estar promovidos una vez que se elimina la bacteria o la injuria. Va a iniciar con lo que son los macrófagos M2, que son de una respuesta más de tipo tolerante. Van a secretar diferentes mediadores antiinflamatorios que van a inhibir la acción de los TH1. Por su parte, también van a generar quimiosinas, que lo que van a hacer es la retención o la migración de linfocitos TH2, que se asocian justamente a la respuesta antiinflamatoria y de regulación. Y sobre los fibroblastos van a tener la acción de producción de inhibidores de metaloproteases y de producción de matriz extracelular. Ahora sobre el metabolismo óseo, yo les había mencionado que se producen diferentes mediadores inflamatorios, como las prostaglandinas o las interleuquinas inflamatorias. Estos van a tener efectos sobre los linfocitos T, los linfocitos B y los osteoblastos, que van a llevar como efecto neto a la absorción de ranligando. Esta molécula lo que permite es la diferenciación de osteoclastos, que son las células que iban a la estimulación de estos, que son las células que van a estar encargadas de lo que es la resolución ósea, a partir de la cual se generan las lesiones, sobre todo en el caso de las pernóstilas. Como discusión, todavía queda mucho por analizar en cuanto a los artículos en términos de cuidados preanalíticos. Como veíamos, hay diferentes metodologías por las cuales se pueden recolectar las muestras. Y sin embargo, cada estudio utiliza una distinta y realmente no compara entre cada una para ver cuál sería la cosa que van a hacer lo que quiere pedir. En términos de diversidad de la microbiota, vimos que muchos de los biomarcadores son respuestas puntuales, pero como yo les mencionaba, realmente deberían estar más centrados en la proporción de poblaciones, dado que es lo que se ha visto que es como el marcador más exacto para demarcar que hay un enfermedad periodontal. El desarrollo de pruebas para descubrir biomarcadores todavía sigue centralizado, por ejemplo, lo que son las MMP8 o la MMP9, y ya vimos que hay una gran diversidad de biomarcadores que realmente de momento no se están aprovechando, ¿verdad?
y para los cuales no se han desarrollado ningún tipo de técnica, aparte de que las principales que se han generado, digamos que no han con las metodologías, sino se han explorado otro tipo de metodologías. Bueno, pues ya lo estamos mencionando. Y que también a través de lo que es la visualización de la fisiopatología de la enfermedad, se puede llegar a, según el caso específico de cada paciente, elegir un biomarcador que vaya más de acuerdo al cuadro que esté presentado. Bueno, los métodos que están más extendidos de momento son los microbiológicos, en realidad, sobre todo lo que es detección de peces por PCR de diferentes bacterianas o la identificación de sus proteínas. De momento hay una gran necesidad de estandarizar el tratamiento de la muestra para desarrollo para los directores estudios que se van a realizar, ¿verdad? Es decir, si para un analito de una muestra filtrada o filtrada, donde tenga cambios en la analito según el tipo de dice. Si se va a utilizar un lenguaje vocal, elegir correctamente cuál lenguaje vocal se va a utilizar, por ejemplo, que va a ser el primer lenguaje que la persona haga, o el segundo, dependiendo de lo que quiera evitar o lo que se quiera obtener a partir de estos lenguajes. De momento no hay un método que esté dirigido 100% al diagnóstico, sino que son métodos más de apoyo o de complemento a lo que son las medicinas clínicas. Parece ser que la combinación, o bueno, se puede concluir que la combinación de biomarcadores es realmente la forma más fuerte de implementar lo mejor posible el diagnóstico o tamizaje de la enfermedad mental, no realmente un biomarcador aislado que interpretado de manera aislada del resto del contexto o del resto de biomarcadores, y la sensibilidad y especificidad adecuadas para un uso clínico todavía necesita mejorarse las técnicas que se han desarrollado hasta el momento para las enfermedades. Ya luego aquí se han dado las competencias, eso sería poco. Muchas gracias. Y ahora sí. Bueno, por lo menos la vez pasada. Sí, es que la verdad yo todavía he esperado más, pero Sí. igual todavía tengo que hacer menos tiempo, yo sé, pero todavía estoy en eso, pero en realidad sí, sí hay una mejora, digamos, ¿Cuánto? pero el tiempo. Duró 27. 27, no está súper No, bien. no está bien. Si le dieron 25, duran 27 nadie lo hace. Okay. Bueno, ya tiene algunas gráficas. Me gustaría en la de la conclusión, en donde hacer referencia al segundo punto, esa necesidad de estandarizar, me parece que ahí tendrás que hacer como poner la referencia de la tesis de Laura. Okay. O sea, como, y Laura va a estar presentando antes que vos en la mañana. Entonces, o sea, como que puedes decir, bueno, en este preciso punto, ¿verdad? Se hizo una tesis. Eso me parece que es, bueno, sí, es una conclusión, pero también es parte de la discusión. Entonces, ahí puedes poner que esa necesidad, digamos, fue cubierta por una tesis de microbiología también que está hecha por el Laura. Y que puedes poner... bueno, ya yo te lo había puesto, sí. Es que no has hecho los cambios, ¿verdad? Sí, O sea, le digo, si quiere apuntar, Igual va a quedar, no. igual se puede quedar grabado, pero pero también para tener un modo de las manos, sí, porque no creo que vaya a ir a ver la grabación de 2 horas. A ver, lo que vi. Al final, nada. ¿Te quieren entonces ver porque no es primero? No, debe ser, esa es la que, y yo ya le he comentado un montón de cosas de lo demás. Bueno, entonces, Carla quiere comenzar o comienzo yo. Si quiere, comienza usted y yo le sigo. Primero, el trabajo escrito está bastante completo y denso. En eso no tengo mucho que cuestionarle, pero lo que sí le voy a cuestionar mucho es la presentación. Porque yo que siempre de no mentira. Ahí parecemos como... Sí, claro. Tenemos que diferenciar
que una presentación no es tomar la tesis y narrar. O sea, no es tomar la tesis y volver a leer la tesis. Una presentación tiene que llevar un hilo narrativo, que aquí no hay. Y el valor de la presentación va a estar no en lo que usted buscó, sino en las conclusiones y en la discusión que obtuvo. Porque que de 30 filminas, 28 sean información y que la discusión sea una filmina con 5 puntos, no voy a decir que me preocupa, pero está muy mal distribuido en ese punto, porque el valor de su trabajo no es decir, esto y esto es lo que yo busqué, sino, o sea, la discusión realmente y sus conclusiones al respecto, porque perdés demasiado tiempo leyendo moléculas, perdés demasiado tiempo en las primeras partes y o sea, dedica, pues yo lo tengo aquí. A los 20 minutos estaba empezando a leer el capítulo 3 y a los 25 estaba empezando a leer la discusión y terminaste en 27. O sea, 25 minutos en todo lo teórico y 2 minutos en su trabajo real. Entonces está la distribución por ese lado, pues sí, la verdad es que está complicada. También tiene que tener un punto. Se supone que nosotros ya leímos la tesis. Entonces hay un montón de cosas que no es necesario poner o que se puede condensar. Vamos al puro inicio para ir leyendo. Bueno, y Carla, si quiere ir anotando, diciendo cualquier cosa en medio, también. Ok, sí, perfecto. Creo que es más fácil ir como en orden y ahí vamos agregando. Antes de empezar, yo sé que no le has dado formato, pero hay 2 imágenes en toda la presentación. Bueno, sí, eso sí, yo sé que estoy seguro y hay demás. Ajá, o sea, jamás podemos llegar el martes a que la presentación sea en negro gris con solo numeraciones de cosas. Sí, O sea, yo sé que usted lo sabe, pero sí, nada más no, para está bien, está bien. Típicamente al título se le pone abajo tutor no sé qué, lector no sé qué, facultad de microbiología, pero eso es un factor de forma. En antecedentes, yo no apunté mucho. Es anterior, sí, el de la caja. Eso. Sí, para el espectador es muchísimo más fácil si tienen todos los números separadores de miles. Entonces ponerle a los números separadores de miles un puntito nada más. Igual, David, ese estudio de la caja tenía gráficos o algo que usted pueda presentar citando el estudio. Poner como la bibliografía del estudio abajo y si tuviera algún gráfico o incluso nada más presentar esto en formato de un gráfico, podría ayudarlo a que sea más fácil. En epidemiología, cualquier dato de incidencia, prevalencia que necesita tener para poder sacar conclusiones de eso. Un dónde y un cuándo. ¿Cuándo? Sí, es bueno que ponga el título, digamos. No, o sea, más allá del título. Puedes poner la referencia. O sea, esto sí no es válido porque no me dice cuándo. Sí, sería decir como si es en población costarricense, qué rango de edad, en qué año se hizo el estudio, porque eso ayuda como a ubicarnos espacialmente y poder ponerle contexto al estudio. Y es un número sobre el que el espectador no tiene ningún. Eso sí lo tengo apuntado acá. Y sí, si el estudio tiene gráficos, gráficos. Y todo lo que pueda borrar y poner un gráfico, borre y ponga un gráfico. ¿Qué sigue? Bueno, otra es que los slides tienen que llevar número. Obligatoriamente los slides tienen que llevar número porque
para decirle, mira, en el slide 5 porque los otros del comité le van a decir, mira, en el slide tal, pero no le van a poder decir en el slide qué, si no tiene número. Sí, de hecho ahí, en esa misma línea, sería que ponga 1 de 20, 1 de 3, 2 de, o sea, como decir, este es el slide 1, el slide, en la diapositiva 1 de 20, 2 de 20, 2, 3, 4 de 20. No, Sí, pero sí, súper bien. A mí me parece que no estaría de más, es que no estaría de más, no, obligatoriamente poner imágenes, por lo menos una imagen de un diente desangrándose. pues, ya lo digo, si no te doy cuenta Profundidad de sondaje. sí, O sea, el que no le hizo el trabajo no va a tener idea que es profundidad de sondaje. O sea, que se va perdiendo la encía, ponerse ahí un diente, porque cualquier persona que se siente que no seamos nosotros, porque los otros del comité no leyeron los testes. claro. Se supone que sí, pero Sí, pero no están obligados a. ah, Llegan, se sientan y lo van a evaluar. La realidad es esa. Llegan y se sientan y lo van a evaluar por lo que usted dice aquí. Y aquí realmente, si yo no hubiera leído el trabajo, yo no entendí qué es periódico. Pues la verdad, o sea, con la presentación como está, no se entiende qué es periódico. Y eso es un punto importante. La que sigue. No, eso no. De hecho, ahí podríamos usar una foto de una radiografía. sí, Fotos, fotos, quite todas las listas que pueda y ponga fotos. sí, Eso no es nada, la metodología no es nada. Yo no sé los demás si están de acuerdo o no, yo no dividiría la presentación en capítulos. Sí. Yo lo haría como un continuo narrativo. Ahora, bueno, no sé si ya lo habíamos apuntado a los objetivos. Ok. Para que ahí, digamos, ponga en negrita las palabras clave. Que eso yo creo que ya lo habíamos apuntado. Poner la figura que sí. Sí, el objetivo no se lee completo. El Sí, objetivo se entonces, lee. o sea, sí, como el Sí, uso diagnóstico. sintetizar el conocimiento de biomarcadores en muestras de saliva. Porque la persona que está sentada lee muchísimo más rápido de lo que usted habla. Entonces, si usted lee al medio, con objetivos y en general con cualquier cosa, la idea es no leer nunca, porque el espectador lee la oración muchísimo más rápido de lo que usted la vocaliza. Entonces, donde usted va por la mitad, yo ya la leí. El resto de la mitad del tiempo perdiste el espectador. Entonces, sintetizar el conocimiento de biomarcadores en enfermedad periodontal. O sea, algo conciso. Vamos a recopilar los datos, vamos a identificar los biomarcadores y vamos a correlacionar estos biomarcadores con la fisiopatología. Se lo dije en 4 palabras, pero usted entendió de qué se trataba. No necesita leer todos los objetivos. En eso tiene razón totalmente. Sí, es que hay como dos versiones, o sea, usted puede como marcar las palabras clave en negrita y hasta ponerlas un poco más grandes para que el lector brinque visualmente, o hacerlo así como lo está diciendo Adler, digamos, como una frase como muy coloquial, muy directa. Igual el objetivo se pone completo, pero uno no lo lee. Y la otra es también ponerla con figuras. O sea, como recopilación de datos. Entonces, alguien ahora, ahí no es tanto el recopilar los datos manualmente, sino que es en función de los estudios hechos en saliva para enfermedad periodontal. Entonces, pues ahí tal vez yo no resaltaría tanto el verbo recopilar, sino como el tema de la diagnóstico en saliva para enfermedad periodontal. sí, bueno, El otro son los biomarcadores y Sí. sí. Eso que dice Milena, la letra más grande es otro punto que tengo aquí apuntado en algún lugar. Hay demasiadas filminas con letra diminuta que te sobran la mitad del espacio en blanco. Eso es anterior. Ahí, no sé en qué número de letra está eso. Toque ahí glándulas
glándulas salivales, no glándulas salivales, pero eso no importa. Está en 14. Si usted todo lo sube a 20, se sigue entendiendo, o sea, queda súper bien y se ve mucho mejor. Porque vea que de la mitad para abajo no hay nada. Si fuera que necesitas optimizar espacio, se la compro, pero ahorita tenés media filmina en blanco y una letra diminuta. Ahí yo le diría a David que defina un tamaño mínimo, idealmente 18, para el tamaño de letra y que sea consistente a lo largo de todas las diapositivas. Creo que solamente la de objetivos podría permitirse un tamaño menor porque es mucho texto, pero lo demás sí debería ser como consistente en cuanto a tamaños de títulos y tamaños de texto en general. Algo que yo también le he dicho a otros estudiantes es que si quieren meter tres cosas en una diapositiva que va a quedar muy pequeño, mejor hagan tres diapositivas. Entonces considere eso. Si de repente para explicar algo te va a quedar muy pequeño o muy conciso, por ejemplo, las de Fisiopato, tal vez las de Fisiopato estaban súper bien, pero por ponerle un ejemplo, que tal vez quieres explicar mucho de Fisiopato, pones una al inicio y luego pones la mitad inicial grande para explicarle, y luego la otra mitad también grande. La primera como para ver el marco general y luego una enfocándose a qué parte estás hablando en ese momento y de la otra qué parte estás hablando en ese momento. Pero, o sea, el punto es que siempre esté el espacio bien aprovechado y visible. Sí, sí, en realidad, digamos, muchos como estos diálogos, como eh, por ejemplo, mira, No tiene nada. ¿verdad? Que a la izquierda queda el espacio. O sea, en parte, digamos, yo tengo como la idea de eventualmente ahí poner un imagen, pero no, o sea, honestamente no he tenido chance, pero sí tengo como, o sea, digo, sí tengo presente eso de que hay algunas que se ven pedazos. Bueno, pero aunque pongas una imagen a la izquierda, el texto sigue siendo diminuto y te sobra medio espacio abajo. Sí, eso sí. Ahora, la anterior y esta pueden reemplazarlas totalmente por imágenes. Digamos, ahí se puede, ajá, incluso se puede poner una imagen que represente la boca, la saliva y desglosa, digamos, como eh, esas palabritas, pero hay como una imagen central que visualiza, ¿verdad?, que estás definiendo la función de la saliva. Sí. Similar, no exactamente lo mismo, pero similar. Yo sé que usted es una persona muy seria, pero tiene que desenvolverse porque tiene un escenario. Bueno. Entonces, pones una imagen, y usted pone la imagen, no sé, de una lengua, y no pones la imagen y empezás a decir la lengua, sino, mira, esta es la lengua, y este es el tal, y este es el tal. Porque en Fisiopato, cuando llegamos a Fisiopato, le voy a decir, usted me perdió en el segundo 3. Porque una imagen de una ruta bioquímica o una imagen de una ruta de fisiopato, pararse en una esquina y empezar a hablar, el espectador no sabe dónde está usted. El espectador se pierde totalmente. Y me imagino que Carla estará de acuerdo porque en virtual está ya peor. Sí, pero Porque usted habla y tiene que empezar a buscar el dijo la TH1. ¿Y dónde está la TH1 en toda la imagen? Y entre lo que yo voy buscando, ¿dónde está la TH1 en la imagen? David, ¿usted tiene BioRender Premium o la hizo con BioRender normal? estoy haciendo con la prueba de grado de No, es porque uno lo puede exportar ya sea como diapositiva y entonces le podría agregar como animaciones para ir como, no sé, transparentando de lo que usted me está hablando y resaltando lo que usted está hablando. Entonces así usted se va moviendo. Yo no soy fan de las animaciones, pero cuando uno está explicando un mecanismo ayuda mucho a guiar a la persona que está viendo. Pero Sí, bueno, me imagino que en la prueba gratuita tal vez se pueda hacer. Igual tendría que ver, ¿verdad? Sí, ¿qué tal sí. queda? Sí, Si no, me puede mandar, ahora yo le mando el correo, el que tengo asociado yo a mi cuenta de BioRender, que yo sí la tengo premium, pero es como mi universidad previa. Entonces, si no, yo se lo puedo descargar como diapositiva, o sea, como diapositiva y ahí usted va animando cada una por aparte. ahí cualquier cosa mismo, yo le aviso. Yo creo que yo sí puedo, pero voy a pegarme. Ok. Sí, o sea, yo creo que lo que haces es básicamente como darle
color. Igual también hay formas de hacer animaciones básicas usando varias diapositivas. O sea, se puede como dejarla, o sea, deja, digamos, con ese mismo formato y usa dos, tres diapositivas, que es la misma diapositiva, pero le vas agregando como cosas. Entonces, solamente con cambiar uno, ya se ve como una animación, aunque no necesariamente sea animada. Es que piense que una presentación lo que estás haciendo es contando una historia. Necesitas que el público, lo difícil de pararse frente a un público es que el público nos aburre. Sí, realmente, piense que es un profesor dando una clase. ¿Usted estaría contento escuchando esa clase que usted acaba de dar? Sí, obviamente sería como un poco insípida. Pero sí, sí. Lo que puede hacer, por ejemplo, mañana le das formato. Usted mismo se graba solito en Zoom y luego saca la grabación y la escucha como si usted fuera un estudiante y así mismo usted dice, si yo fuera un profe, ¿cómo me hubiera sentido recibiendo esa clase? Porque al final lo que estás dando es una clase de periodismo. Claro. Sí, se van a hacer el máster ahora, ¿no? Entonces, igual mañana, si usted quiere, o sea, bueno, vamos a terminar de revisar. Yo estoy reservando mañana a las 6 y quisiera que Laura estuviera, que vos presentes, estoy preguntando a Laura si pueden. Sí. Yo tendría que ver porque me tengo guardia. Entonces tengo que ver si me da chance de caer a las 6. Sí, porque tal vez sería bueno que escucharas, bueno, o sea, Sí, la de Laura para que usted tenga también en su mente, ¿verdad? Como que eso está ahí. O si no, el domingo también podría ser, no sé, ya, el punto es que suceda antes Sí, del martes. Sí, también el lunes, en dado caso, tendremos otros chance para que entonces lo paguemos. Y luego que también tienen que valorar el tiempo que le va a tomar agregar las imágenes y... Sí, más bien las otras yo llego y lo hago, digamos. Mira, ahí se me acaba de ocurrir. Muestreo el manejo, bla, 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 diferentes métodos, poner los tres métodos y en la que sigue, decís, los métodos anteriores pueden ser estimulados o no estimulados, porque realmente son independientes una de la otra y así se entiende que es estimulado o no estimulado, porque volvemos a lo mismo, el espectador lee muchísimo más rápido de lo que usted habla. Cuando usted me puso eso, y decía estimulado o no estimulado, cualquier persona lo primero que dice, ¿qué es estimulado o no estimulado? Si pones primero los métodos, ok, ya se entiende cómo se recolecta la saliva. Muy bien, una vez entendido cómo se recolecta, podemos decir, y lo anterior se puede hacer estimulado o no estimulado. Se entiende mucho mejor la idea. Okay. Entonces, separar eso en dos. No se sienta atacado. No, yo digo obviamente sí, claro. Sí, son correcciones, sí, es lo normal, digamos. Sí. Todo No, esto es un entrenamiento, igual, y lo otro es que lo hemos hecho mucho virtual. Eso Sí. está bueno que lo hagamos presencial para que... Sí, porque así ya lo ve todo como realmente va a ser. Adelante, Carlos. ok. No, en la siguiente era que era la de ventajas, esa sí sentí que la leyó textual, 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 entonces tal vez o poner una nada más que diga ventajas y desventajas y hablarlo, ponerle ya sea como, no sé, un diagrama, una imagen, no poner todo el texto, porque en esta sí la leyó textual, la de desventajas sí la explicó bastante y la evaluó y esa me pareció mejor explicada que esta en general, porque sí, no sé, sentí como que dijo exactamente lo que yo estaba leyendo. No puedes poner en las que sean solo sí, Eso es como parecido. ahí, ¿qué es una enzima? Una proteína que Porque las enzimas no están en proteínas. en ese caso porque el tema de que es bacteriano, digamos, que no es algo propio de la persona, sino que se está tomando en cuenta el hecho de que viene de bacterias de la microbiota. Mm.
Se hizo No sé, es que esas categorías a mí no me terminan de gustar. No sé, Carla, qué dice. Porque para mí, sinceramente, no es que mi especialidad sea en biología molecular. Perdón. Ay, ya te escuché. ¿Y alguien más para andar? No, es que las partes ahí se caen, que no se recuerdan. Bueno, lo único que hay que recordar son los micrófonos, supongo. Podemos sin micrófonos. Pues, porque apagar el equipo y todo. Bueno, no sé, Carla, qué opinas. Para mí la PCR no es microbiológica, es biológica molecular. Para mí Sí, la es PCR molecular. para A mí a menos que le escriba un objetivo PCR de qué está haciendo, porque si no, PCR es una técnica, no es un criterio microbiológico. y es que incluso que me digan PCR de, no sé, Ujú. de la de coli, bla, bla, bla. Para mí eso no es microbiología. O No, sea, mira, a como están escritas, y eso sí es de contenido doctoral, una cierta, pues no hay algo así. En todo caso, si no lo podría ver ahí, digamos, las categorías es un poco porque así están, digamos, en el escrito, pero en el escrito sí está como más centrado no en las técnicas, sino en lo que se detecta como técnica. Lo que podría hacer aquí es una de dos, que yo siento que para la presentación es mejor de la técnica que la analizo, porque si no tenía como mucho. O Lo por que digo ejemplo, es la idea hablar de actividad enzimática, porque lo que detectas es actividad enzimática, no presencia de enzimas. o sea, en Y no es lo realidad, mismo. en realidad, se supone que lo que detecta es como la enzima, no tanto la actividad, sino el hecho de una enzima particular de bacteria. Pero se detecta si hay o no hay. Sí, o sea, como el hecho de que haya, claro, no sé si la medición es, por ejemplo, a través de, Entonces, presencia de enzimas bacterianas. ok, ok. Igual lo que podría hacer también, como para que no quede como ese problema de que, o sea, como eso que decías, de la Por gente que ejemplo, no ¿cultivo de qué? bajo Cultivo celular. sí, lo que podría hacer ahí sería, bueno, eso Eso claramente, claramente es cultivo bacteriano, pero pero entiendo el punto. Igual lo que podría hacer aquí, porque no los animales, prescindimos. ok, pues podría hacer sí, y nada más pongo imágenes representativas de las técnicas y ya lo explico dicho. Por ejemplo, primera filmina, aplicaciones en el diagnóstico microbiológicas. La microbiota es una parte fundamental de la patología, por tanto, podemos detectar genes de la microbiota por PCR, podemos cultivarla o podemos detectar las enzimas. Con ese principio claro. Y se entendió súper bien. Y se entendió por qué. Porque la microbiota es parte fundamental de la patología. Aquí, así, no se entiende. La segunda parte. Además de la microbiota, otra parte fundamental de la periodontitis es la inflamación crónica. También se pueden buscar moléculas de marcadores de inflamación. Se pueden buscar por química, por inmunología. También la última. Y por último, ya hay chips que buscan, pero microchip de qué, sensor óptico que está buscando. El sensor óptico seguro que es lo que afecta es el pH de la barriga. Entonces, sensor óptico para medir acidez de la saliva, que la acidez entonces es un marcador porque los metabolitos de las bacterias típicamente acidifican el medio por fermentación. Se entendió mucho mejor porque al final del día la tesis es de microbiología. Claro. Sí. Ahora, ¿qué tenías planeado usar imágenes, verdad? Sí, o sea, aquí claramente no está la imagen, digamos. Pero que se lleve la idea de que, es que si yo digo, aplicaciones, en microbiología tenemos PCR, cultivo y enzimas. Sí, ya como... Pero creo que es diferente. Las aplicaciones, recordemos que la patología tiene un gran componente de microbiota. La microbiota la podemos medir o la podemos analizar detectando genes por PCR, cultivando las propias bacterias o buscando la presencia de enzimas bacterianas. Se entendió muchísimo más. Sí. Y no solo se entendió qué estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo. Porque es que Listo. yo, bueno, en el sentido de saber el futuro, En esa yo tenía un apunte. Por lo menos
por lo menos un ejemplo de sensibilidad y especificidad. Ok. Por lo menos uno. Porque si usted me dice sensibilidad y especificidad inadecuados, por ejemplo, cuando buscamos un gen de no sé qué, la especificidad solo llega al tanto por ciento, mientras que si lo hace un odontólogo, la especificidad supera el tanto por ciento. Porque si me decís especificidad y sensibilidad inadecuados, ¿inadecuados contra quién? ¿O respecto a quién? Sí, ahora recuerde que estamos, sí, bueno, esa es una muy buena anotación que de hecho yo la dejé, la vez pasada no la comentamos tanto, porque recuerde que todo esto va en función del diagnóstico, ¿verdad? De colocar la saliva como un medio de diagnóstico. Entonces, o sea, ahí cuáles son los desafíos que tiene la saliva como tal, ¿verdad? En función de la sensibilidad y la especificidad. O sea, ¿qué es lo que teóricamente, en este caso sí sería como teórico, ¿verdad? ¿Qué sería lo que anduviéramos buscando? Y a veces uno, por ejemplo, puede ser que de acuerdo a la literatura que estamos revisando, ¿verdad? Que es más fácil obtener sensibilidad, o sea, diagnosticar un positivo o diagnosticar un negativo, que sería la especificidad. Es muy difícil que las pruebas cumplan con ambos parámetros casi que al 100%. O sea, casi siempre hay una que, y eso, digamos, puede estar en la misma literatura. Y en esa misma línea, al ser una enfermedad tan compleja, aislar, porque es multivariada, aislar todos los, como decir, ¿cómo se llama? Como decir una PCR, es una prueba de componentes principales, o sea, va a haber una dimensión que te explica el 70% del problema con unas variables mayores, pero no puedes llegar a una enfermedad tan compleja, no puedes llegar a sensibilidades y especificidades altas con una o dos pruebas. Muy difícil. Ahora, aquí lo que andamos buscando es... Sí, pero o sea, entonces que hay que decir que esto es una enfermedad multivariada y multifactorial. Sí, ahora que ese sería el valor de la saliva, ¿verdad? Que la saliva concentra toda esa información y no es invasiva. En dado caso, es posible que ahora, a nivel de laboratorio, hay un reto, ¿verdad?, en lograr los datos, pero a nivel de bioestadística, lo que andamos buscando es que sea alta en sensibilidad. O sea, eso lo que quiere decir es que podamos captar casos tempranamente. O sea, como que sean, aunque fueran más positivos, y eso deriva un problema de falsos positivos, pero podríamos, digamos, como habilitar, digamos, temas de prevención o detección temprana, que es lo que andamos buscando con la saliva, con la periodontitis y detección temprana de muchas otras cosas que no están acá, pero ese es como decir el valor, o sea, no nos interesa tanto saber cuántos no tienen, sino más bien cuántos están, aunque sea bajo, ¿verdad? Aunque la probabilidad sea baja de que realmente no la tengan, pero ya solamente entrar en un proceso de inflamación temprana ya nos permite, digamos, como ponerle atención más a esa persona, ¿verdad? Y poder propiciar como algún cambio o algún tratamiento. Pero entonces, para que usted sepa que ahí el valor que andamos buscando con mayor relevancia la sensibilidad. Las pruebas de laboratorio se dividen en tamizajes confirmatorios. ¿Usted entiende la diferencia? Yo creo que sí. Pero al final de la exposición, típicamente le preguntan. Yo le hubiera, si la descifrado, yo le hubiera preguntado eso. ¿Usted entiende la diferencia de una prueba de tamizaje y una prueba confirmatoria? Porque son diferentes. O sea, tiene que contestar. La verdad es que hoy uno de los anotos no depende de si lo sabe hoy. Una prueba de tamizaje es una prueba que se va a ser utilizada para ver qué personas posiblemente tienen la enfermedad, y la prueba confirmatoria va a ser para decir quiénes en efecto padecen la enfermedad. Y en cuestión de sensibilidad y especificidad. En cuestión de sensibilidad y especificidad, la de tamizaje va a ser una prueba que va a ser más sensible para detectar posibles personas con la enfermedad. Y la prueba confirmatoria va a ser más específica para no confundir la enfermedad con la
Y aquí nosotros estamos tratando de que esto sean pruebas de aterrizaje o pruebas confirmatorias. En este caso sería confirmatorio, pero estamos hablando de dos. Yo las buscaría como pruebas de aterrizaje. Sí, no, pero sí. Yo no usaría esto para confirmar la enfermedad. Yo usaría esto. Entendamos la diferencia. Usted está en el hospital de niños, ¿verdad? Segundo. Bueno, entonces ya no le puedo tirar la pedrada de Yo le dije tamizaje neonatal, porque hacemos tamizaje neonatal. Para buscar en toda la población algo. Si nosotros, si esto fuera barato y fácil de hacer en un chequeo anual, que en realidad muchos de los marcadores de aquí no costaría mucho meterlo en un chequeo anual, podríamos detectar en la macropoblación quienes están con predisposición para que sean desviados a confirmación como pero yo no voy a confirmar. Digamos, el otro escenario es que, digamos, la persona llegó a una consulta odontológica, ¿verdad? No está realmente como pensando en medicina ahí, pero llegó a odontología y el odontólogo detecta algo, ¿verdad? Le manda o hace esta prueba en el laboratorio y entonces ya tiene un indicio o una probabilidad de cómo puede andar el asunto. Ahora, sí. O sea, David sí tiene razón en que andamos buscando confirmar, pero era porque al final todo el proyecto anda por ahí. Ahora, esta parte, digamos, puede ser que como sea solamente una parte del proyecto en sí, queda como un tamizaje. Pero... Bueno, entonces otra pregunta que yo le haría. Para que sea confirmatoria tiene que superar el gold standard, que sería, ¿cuál sería el gold standard? Los clínicos para las valoraciones que La valoración del odontólogo. ¿Usted cree que esto puede superar a la valoración del odontólogo? Sí. al menos de lo ve. No. Entonces sería lo mismo. Yo de entrada no le creería. No, yo opino igual que Moisés. Para mí esto tiene como un carácter más de tamizaje, o por lo menos es lo que da la idea cuando yo escuché la presentación. Porque de hecho una de las preguntas que le anoté para posible discusión era cómo podrían integrarse esas pruebas de tamizaje en lo que es programas de salud pública. Porque sería como algo de lo que se podría discutir al final. Ahí lo que puedes hacer es la diferencia, o sea, siempre resaltando, digamos, de que tu tesis es solamente una pieza de un proyecto más grande que anda buscando eso. Entonces, o sea, la parte de saliva puede ser un tamizaje, pero acá no está, digamos, la parte de nutrición, no está la parte de estrés, o sea, otras cosas que incluso se salen de la parte odontológica. Ahora, digamos, sí, el gol estándar es el odontólogo que incluso, o sea, la periodontitis al momento solamente se diagnostica por una visita al odontólogo que usa y que hace el fondeo y que hace toda esta, digamos, revisión más la radiografía, que vos lo tenés en la diapositiva inicial, una de las anteriores. Entonces, ahora es como, o sea, en este caso, o sea, puedes como especificar que a nivel de saliva puede que quede en ese nivel porque no se están integrando otros valores que serían fundamentales ya para poder hacer pruebas sin el odontólogo, digamos así. Ahora, pero que no están integrados en la tesis. O sea, que eso sería ya como otro proceso, digamos, para poder llegar a la prueba confirmatoria. Pero sí tienen valor, digamos que en dado caso se puede hacer a nivel, como está diciendo Carla, ¿verdad? Que en dado caso sería una prueba muy fácil de aplicar a nivel poblacional porque no requiere de un enfermero o de un médico que sepa extraer sangre, sino que la persona puede como proveer la salida sin necesidad, digamos, de hacer las otras pruebas, puede tener un valor a nivel de tamizaje en ese lado y integrarse dentro ya de una prueba confirmatoria posterior. Si tuviéramos que hacer si nos vamos a echar. Sí. Bueno, si no seguimos discutiendo, no, Podemos es que seguir Igual digo, siempre, o sea, o sea, podemos seguir discutiendo en la oficina. Exacto. Bueno, hagamos algo, que Carla diga todo lo que tenga que decir, Sí. porque usted y yo podemos seguir hablando con David aquí. Exacto.
Ok, bueno, entonces voy a resumir antes de que los echen. Lo que tenía era nombres científicos en itálica, que eso sí no se lo voy a perdonar si no está en el día de la presentación, que creo que está una parte. En la parte de diagramas y eso, no sé por qué escribe alfa y beta la palabra completa, yo usaría las letras griegas, simplifica mucho e idealmente hay que usar diagramas, siento que el aumento disminuye y la cantidad de texto con nombres o siglas es como muy chocante visualmente. Entonces buscar como una forma de hacerlo un poco más amigable. Y la parte de discusión, que sí me parece que es como lo más importante, entonces anoté como posibles preguntas que usted podría discutir, que ya tiene las respuestas, porque me parece que en la tesis está escrito, pero como para que alargue la discusión, sería como en la parte de conclusiones, ¿qué tipo de biomarcadores considera más prometedores para el diagnóstico temprano y por qué? ¿Y cómo integraría el tamizaje en programas de salud pública? También sería, ¿qué recomendaciones da usted para abordar lo que es variabilidad interindividual? Porque esto sí es como muy importante. Y otra duda, pero esto sí es como eh, más curiosidad mía, ¿qué tanto representación de población latinoamericana hay en lo que es la revisión de literatura que usted hizo? O sea, como de los papers, ¿hay estudios en población latinoamericana o no? Y porque eso sería como más representativo de lo que sería la población costarricense y más relevante a lo que es situación país, Costa Rica como tal. Y ya lo otro eran como cosas de formato, resaltar las palabras más importantes en negrita, intentar utilizar más imágenes y disminuir la cantidad de texto y darle como un flujo más continuo, que creo que fue lo mismo que dijo Moisés, de quitar lo que es capítulo 1, 2 y 3 y sino contar como una historia. Y creo que eso fue así como en resumen súper rápido. Eh, ¿Qué crees de estudios en población latinoamericana? Ah, Sí, en realidad lo que yo leí, los principales estudios eran más que todo en Europa y Asia. ok. No había mucho latinoamericano y algunos de los latinoamericanos no, digamos, no cumplían en muchos casos, digamos, con lo que buscaba para el estudio. En todo caso, me parece que lo que más recuerdo haber visto son estudios en Colombia, pero realmente no eran la mayoría, en definitiva. No, pero entonces me parece que eso sería importante discutirlo, de cuál es la relevancia de este trabajo, de presentar la realidad país y cuál es la relevancia de los proyectos asociados al mismo, que buscan como aplicar lo que se sabe a la población costarricense. Entonces, como intentar darle como presencia a nivel país y por qué es importante tomar en cuenta este tipo de análisis a nivel Costa Rica. O sea, Debo aclarar ahí que la intención, digamos, de hacer la revisión no necesariamente era focalizarse en Latinoamérica, o sea, sí era más bien como entender el marco teórico a nivel global no, sí, para la eso tesis. yo no entiendo, pero lo que quiero decir es como para darle relevancia al por qué la tesis es importante y por qué es importante el proyecto en general, porque no solo lo global es importante, sino que también cómo podemos aportarle más allá de enfoque global al enfoque país y la importancia de la realidad nacional. Sí, ahora es que, o sea, solamente el hecho de que son demasiado pocos estudios, ya, ya incluso posiciona el proyecto y la importancia que tiene el proyecto en términos, digamos, globales. Y bueno, tal vez sí está haciendo esa, como hacer puntaje o clave, digamos, sí, que incluso no, los latinoamericanos todavía ni siquiera cumplen con ciertos, pero sí, va por un tema de posicionar un marco teórico general para, digamos, fundamentar nuevos estudios. Pero algo súper importante ahí es que estamos hablando de valores de laboratorio. Es lo mismo medir hemoglobina en Costa Rica que en Perú o en Bolivia. Eh, sí, probablemente no, ¿Por qué? porque probablemente utilizan otras metodologías. No, la metodología es la misma. La metodología es la misma. No, Por diversidad. No, los niveles de eritropoyetina son distintos porque los niveles de oxígeno en altas unidades Necesarios son diferentes, sí. funciona igual para un montón de cosas.
actividades enzimáticas. Las actividades enzimáticas varían en función de la genética de la población, Sí. porque tenemos supermetabolizadores y metabolizadores lentos. Entonces, un estudio de cualquier enzima que usted enseñó desde Europa es extrapolable a Latinoamérica. Podría ser, podría no ser. No, pero ahí vuelve otra vez a la misma, digamos, especificación de que esta es como el marco teórico revisional, digamos, y que por eso, digamos, la muestra que nosotros sacamos del cual, y ahí puedes hacer digamos, como una introducción de que vos fuiste parte del proceso experimental, ¿verdad?, de recolección de muestras. Entonces, esas muestras que recolectamos tienen un valor en función de los datos locales. No, ahí usted se salva por completo porque dice, mi objetivo no fue ese. Sí, O sea, pero démosle echar. ay, que no se cheque, pero... No, es que sí, es que algo pagamos tanto para guardar el equipo y todo eso. Digámosle gracias. Muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir aquí discutiendo. Cualquier cosa le grabamos, cualquier cosa te grabamos un audio por el WhatsApp. ¿Está bien? Ok, perfecto. Gracias. Demasiadas gracias a vos, todos los comentarios súper buenos y pertinentes. Y Ok. entonces nos vemos el martes en la tarde, ¿es? A las 2 quedamos, ¿verdad? Sí. ¿Saben? ¿Va a ser en la sala de profesores o los dieron a otro lugar? Ok. Cualquier cosa yo les estoy comentando cuando hacemos el otro ensayo y si pueden ustedes unirse, bienvenidos. Y si no, ahí la grabamos y se las pasamos. Ok, perfecto. Gracias, Carla. Chao. Un gusto. Chao.